noche yo quería escapar de un beso convertido en reproche. Voy rastreando nuevas vidas en el mar. La mirada se dispersa. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a Las Notas que no se notan, un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿no? Comenzamos. Buenos días. Hoy lunes 13 de febrero del 2023, las notas que no se notan. Esta semana sí me impresioné de todo lo que se puede analizar en el mundo, lo que está sucediendo de una manera existencial bastante interesante de esta semana. Todo lo que está sucediendo, incluyendo el Super Bowl. Quédense porque hay un análisis muy interesante del Super Bowl que quiero hacer más adelante, pero empezar con esto de las naves que están encontrando en cielo canadiense y americano, que están destruyendo por medio de armamento, de aviación muy compleja. ¿Y qué está pasando? Primero, todo comenzó con un globo gigante, que decían no sé cuántos pies, pero un globo gigante del tamaño de casi un globo de los estadios, que vieron que se cruzó a Estados Unidos, que eso llama mucho la atención, porque en la actualidad, con tantos sistemas satelitales de control, es muy difícil que no sepan la dirección de los vientos, la dirección de los movimientos terrestres, y que el globo, que se supone que iba a analizar solamente cielo de China o de sus vecinos, haya llegado hasta Estados Unidos. Un globo que se supone meteorológico, de estudios y de análisis, que ahorita hay mucha pugna si es un globo militar o si es un globo espía, que eso también es muy raro porque que se necesite un globo para espiar. Me acordó al globo que había fabricado Hitler, el Zeppelin, un globo gigante de transporte que podía cruzar todo el Atlántico, pero finalmente explotó y se dejó de utilizar. El Zeppelin, que tenía un nombre de un apellido alemán, Zeppelin. Y ahora resulta que encuentran un globo gigante que estaba volando en Estados Unidos con cámaras, y que Estados Unidos decide mejor mandar un avión y poncharlo, así literalmente poncharlo. Que esto llama mucho la atención, porque si era un globo con tanta tecnología, pues lo hubieran bajado, lo hubieran analizado, hubieran llegado a un acuerdo político entre Estados Unidos y China de que se trata tu globo, a lo mejor podemos entre todos fabricar más globos y ayudar al mundo. Si es un globo meteorológico, pues a lo mejor esos globos podrían hasta prevenir tsunamis y temblores, si es un globo con tanta tecnología. Pero Estados Unidos decidió explotarlo, literalmente poncharlo. Como es un globo, se ponchó. Y ahora resulta que están encontrando más objetos voladores no identificados, que ya ahora le llaman ovnis, porque eso es lo que es un ovni, un objeto volador no identificado, no necesariamente extraterrestre. Pero hay muchas notas de que estos objetos que están encontrando nuevamente en cielo americano podrían ser extraterrestres, y que también los están destruyendo con la supertecnología militar que ya tenemos en la actualidad. Y claro, primero el globo meteorológico, entre comillas, de China, que lo hayan destruido y no hayan aprovechado para estudiarlo, para analizarlo, para compartir tecnología, como se debe hacer todo en la actualidad. Si era un globo tan complejo, y siendo tan complejo, ¿por qué llegó a Estados Unidos? ¿Por qué no lo desviaron desde antes de que llegara a Estados Unidos para evitar problemas políticos y diplomáticos y de soberanía?
número uno. Segundo lugar, ¿por qué lo explotan así de una manera tan obvia para que todo el mundo se entere que un globo de China que estaba volando lo explotaron? No dudo que haya sido un globo de algún grupo amateur, de científicos amateurs que lo hayan hecho y que lo hayan volado y que se les haya perdido. También puede haber pasado pensando que llegó hasta Estados Unidos, pero ahora resulta que Estados Unidos perfeccionó su técnica de encontrar objetos voladores no identificados, u ovnis, como les llaman, y ya encontraron varios y ya los están destruyendo también. Y si fueran extraterrestres, la nota que yo quiero comentar es que si estas naves tan complejas que dicen que son ovaladas de un material metálico casi desconocido en la Tierra, si de verdad estos fueran extraterrestres y los terrícolas los destruyen, pues los extraterrestres ya hubieran tenido alguna repercusión, ¿no? O alguna comunicación, por más que sean extraterrestres y hablen otros idiomas o tengan otras maneras de comunicación, ya hubieran preguntado por qué los terrícolas destruyeron mis naves, ¿no? Eso sería lo más obvio desde un punto de vista circunstancial y desde un punto de vista racional, de que si los terrícolas mandamos una nave a otra galaxia de la Vía Láctea y la destruyen allá, pues de alguna manera les preguntaríamos por qué la destruyeron, ¿no? Igual ellos, si mandaron naves, si es que existen extraterrestres, si mandaron naves y aquí las destruimos, pues ellos ya hubieran preguntado por qué las destruyen. Y más si son seres con muchísima capacidad intelectual, con muchísima capacidad tecnológica y que hayan mandado naves hasta la Tierra. Esto es muy controversial, de que ocurre diariamente en las noticias y de que a todo el mundo nos dan vueltas con que ya hay naves espaciales en nuestro planeta, que el globo de China realmente era un globo espía, que también lo retomo lo del globo de China. Si China quisiera espiar a Estados Unidos, ¿por qué un globo? Digo, hay satélites con mucho más capacidad de espionaje que un globo volando en la actualidad, inclusive por medio de telefonía celular, por otros medios. Ya se nos acabó la época de los espías, que tenían que mandar espías a los países a espiar, como la famosa Mata Hari, una historia fascinante de espionaje, o la historia del espía Eli Cohen que mandaron a Siria, los israelíes. No, ya no se necesitan ni espías ni globos. Con tanta tecnología que hay, con un satélite pueden mandar una onda sonora para escuchar lo que se dice dentro de una casa, ni siquiera por telefonía, y podrían saber de qué están hablando en Estados Unidos, que no creo que haya en esta época mundial mucho que espiar en las ciudades por donde estaba volando el globo. Si quisieran espiar, espiarían conversaciones secretas de los grandes dirigentes. Pero esto está sucediendo en el mundo. Un globo que dicen que es espía, prefieren poncharlo y después, con la tecnología que usaron para detectar el globo, ya están encontrando naves espaciales. Yo digo que son de origen terrícola, porque si serían de origen extraterrestre, ya hubiera habido una repercusión de los extraterrestres de que les destruimos sus naves. Lo comento algo así como algo racional, ¿no? Que deberíamos todos preguntarnos sobre todas estas noticias que aparecen a diario en las redes sociales y en los noticieros. Otra nota de esta semana muy interesante: en Francia comenzaron a haber huelgas. Hay que tener mucho cuidado porque los franceses son los expertos en huelgas. Desde la época de Napoleón eran huelguistas. Y ahora en Francia resulta que no están de acuerdo con el gobierno actual de Francia de que aumenten la jubilación. Vean qué chistoso. De 64 a 68 años. No, perdón, de 62 a 64 años, ¿eh? Es lo que quiere el gobierno, aumentar la jubilación para que la gente trabaje 2 años más. Y hay huelgas multitudinarias en Francia por esta situación de que no quieran que se acepte el aumento en la jubilación. Lo que tienen que entender en Francia es que también está aumentando tanto la calidad de vida como la expectativa de vida. Un hombre a los 62 años es un hombre activo y no lo hacen por molestar, lo hacen porque sigan siendo activos y porque siga manejándose la economía en Francia con gente que, en lugar de que se vayan a las playas a desayunar y a tomar vino, mejor se dediquen a trabajar 2 años más, y esto pueda ser muy provechoso para Francia en su economía y para que siga circulando el euro, porque sabemos que la Unión Europea prefirió que en Francia también circule el euro y dejaran de circular los famosos francos o la moneda de Francia.
Esto es muy interesante porque desde un punto de vista social es mejor que los hombres trabajen, pero claro que el gobierno les dé trabajos más sencillos, pero que a los 62 años no sea una obligación jubilarse, sino que puedan seguir teniendo una actividad. Eso lo dijo Einstein, la vida es como una bicicleta, si dejas de pedalear, se cae. Es muy controversial esto porque desde un punto de vista laboral y de derechos laborales y de derechos humanos, una persona que ya trabajó toda su vida ya tiene derecho a jubilarse. Por eso se llama jubilación, porque viene de júbilo, de éxito, de excitación, el júbilo de terminar de trabajar. Pero esto de Francia es muy interesante de analizar porque pareciera que están despertando otra revolución francesa, aunque claro, esta revolución francesa va a ser ideológica, igual que la de Napoleón. Yo les decía a mis alumnos cuando daba clases de historia que si se querían aprender el año de la toma de la Bastilla, es un año en números consecutivos, 1 y después 7, 8, 9, 1789. Ahí empieza toda la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla. Y culmina con el exilio de Napoleón Bonaparte. Y entre esa época pues llega la independencia de México en 1810 cuando Napoleón decide invadir España. Él sabía que si invadía España, las colonias de la Nueva España iban a empezar a independizarse y que sus filosofías, tanto de él como de Francia en general, sus ideas napoleónicas, las ideas de luego los grandes pensadores, Montesquieu, Voltaire, ¿cómo se llamaba el otro? Rousseau, llegarían hasta las conversaciones de Miguel Hidalgo y Costilla con sus compatriotas. Y ahora parece que en Francia está sucediendo lo mismo, parece una toma de la Bastilla, lo que está sucediendo por evitar que aumenten 2 años el periodo laboral de los franceses. Esto es muy interesante de analizar estas huelgas en Francia, manifestaciones con bloqueos y todo increíble, cantando la marsellesa. Otra nota muy interesante también, actualidad de Estados Unidos, comentan en las noticias que van a acuñar, comenzaron en Estados Unidos una tendencia de acuñar la moneda de 25 centavos, que se llama quarter porque 25 es el cuarto de $1, por eso son 25 centavos, porque el dólar son 100 centavos. En México se le llegó a llamar a la moneda de 25 centavos peseta, era una peseta, 25 centavos de México de plata. Y en Estados Unidos esta moneda de 25 centavos llamada quarter, que en su cara anterior lleva el perfil de Washington, ahora deciden en el anverso comenzar a poner muchísimas imágenes de Estados Unidos conmemorativas, de escuelas, de árboles, de héroes, de todo, de muchísimas. Hay muchísimas monedas que aparte son coleccionables para todos los que les gusta la numismática y pueden coleccionar estas monedas de 25 centavos de Estados Unidos. Es muy interesante. La imagen de George Washington es muy interesante en el billete, perdón, en la moneda de 25 centavos, que también aparece George Washington en el billete de $1. Esto tiene mucho en tendencia en Estados Unidos de repetir las imágenes. Por ejemplo, en la moneda de 1 centavo, que es la más circulante, 1 centavo es la moneda más cambiable, pusieron a Abraham Lincoln, el hombre más polémico en la historia de Estados Unidos por su acción y su devenir. Y también en el billete de $5 está Abraham Lincoln. Es muy interesante el billete de $50 de Estados Unidos porque aparece el general Ulysses Grant. Ulysses Grant fue el que dirigió la guerra de secesión en Estados Unidos, la guerra entre el norte y el sur, y él llegó a decir, vean qué interesante, el peor error de los Estados Unidos fue haber anexado Texas. Y todos sabemos que Estados Unidos anexó Texas por el tratado que hicieron con el presidente Santana. Pero eso lo dijo el que aparece en los billetes de $50. Ulysses Grant. Vean qué nombre le puso su papá, Ulises, como griego. Y ahora, esta es la nota de esta semana, que en una moneda decidieron, en una moneda de quarter, poner el perfil de la cantante cubana Celia Cruz, o su cara. Apenas está el proyecto. Esto es muy interesante porque
porque claro, Celia Cruz fue una mujer que cambió la historia de la humanidad con sus canciones, con su alegría, sus bailes, cambió la historia Celia Cruz. Pero realmente la pregunta es, una conmemoración numismática de una moneda, poner a una cantante, digo, claro, es interesante. También en Estados Unidos, si quieren poner a un ícono, podrían poner a Elvis Presley. Pero decidieron poner a Celia Cruz como alguna cuestión ideológica de ya hacer alguna relación con Cuba. Poner a Celia Cruz en la moneda, una mujer fascinante desde un punto de vista de alegría y de actitud, muy bipolar, muy interesante la vida de Celia Cruz. La vida es un carnaval, decía. Es mejor vivir cantando. Y es muy interesante esta nota. Yo diría, desde un punto de vista más trascendental, histórico más trascendental, si le van a poner a un cubano, que pongan a José Martí, que cambió la historia antes de que lo asesinaran en Cuba, cuando Churchill comenzó a tener relaciones con la isla cubana. Que voy a hablar más adelante también de Cuba por la medalla que recibió su presidente actual en México. Pero sí sería interesante ver. Celia Cruz, claro, es una mujer que cambió la historia y digo, tienen tantas posibilidades de imágenes en las monedas de 25 centavos, pero pues José Martí es un hombre que cambió muchísimo la historia con su ideología y su pensamiento, sus ganas de vivir en una Cuba libre. Otra nota muy interesante ahora del Super Bowl. Resulta que como el año pasado hubo mucha controversia con la exportación de aguacates mexicanos a Estados Unidos, que es una negociación impresionante. ¿Y por qué no hacer negocios? El mundo siempre ha sido negocios, siempre el mundo ha hecho negocios, desde épocas bíblicas, siempre ha habido negocios en el mundo. Entonces el aguacate era un super negocio para el Super Bowl porque les gusta durante el Super Bowl, tanto en el estadio como en las casas que ven todos los norteamericanos, este partido de fútbol americano, comer tostadas con guacamole, que todavía ahí les llaman nachos. Es muy interesante porque realmente el que inventó los nachos fue un señor Ignacio. En su restaurante quiso hacer un platillo especial sencillo, económico, entonces inventó tostadas con queso y guacamole, entonces inventó los nachos, un señor Ignacio. Ya sabemos que en México los Ignacios les dicen nacho. Y ahí inventaron los nachos y en Estados Unidos se volvió una costumbre, porque Estados Unidos es un país de costumbres, como todos los países del mundo. De la palabra costumbre viene la palabra moral, y una costumbre fue comer guacamole en el Super Bowl. Pero como el año pasado hubo mucha controversia en cuanto a impuestos de los aguacates y en cuanto a restricción de la gente que quiere hacer muchísimo dinero con el aguacate porque se vale, finalmente el aguacate es un producto mexicano de muy alto nivel nutricional, pues decidieron este año, en lugar de exportar aguacates con todas las restricciones legales que se pusieron, pues directamente exportar guacamole. Y esto es muy interesante porque empezaron a fabricar el guacamole en México con todas las normas sanitarias que se necesitan, con todos los ingredientes necesarios, y este año exportaron, además de aguacates, ya guacamole preparado a Estados Unidos. Y esto me parece muy interesante porque el guacamole preparado en molcajete es mucho más rico que preparado industrialmente, y seguramente llegó mucho guacamole artesanal en este Super Bowl que tanto preocupaba al mundo si se hacían trámites con los aguacates o no, mexicanos, pero así es el mundo actual. Ya no dejan que los millonarios medianos sean millonarios, y sí dejan que los muy millonarios sean más millonarios, y la pirámide económica, en lugar de ser romboidal, cada vez es más picuda. Isósceles se llama el triángulo, ¿no? Cuando cada vez es más así. Y la pirámide debería ser así, debería haber más millonarios para que haya más negocios, para que haya más clase media y se distribuya mucho mejor la riqueza. No tiene nada de malo que los que producen aguacate, con toda la nobleza de producir aguacate, puedan también tener un buen ingreso en esta época, como ahorita lo están teniendo los productores de huevo, que es otro tema, claro, pero llama mucho la atención que México es el país más consumidor de huevo del mundo, más productor de huevo del mundo, y que se escasee por una fiebre aviar que sí existe o no existe, porque en Estados Unidos aumenta el precio del huevo y ahora en México también aumenta el precio del huevo, que el huevo se utiliza muchísimo en México. Desde comer huevos directamente, capeado, postres,
de muchísimas maneras se utiliza el huevo en México y subió, todos lo vemos en las noticias, pues de una manera muy, muy controversial también. Resulta otra nota en Twitter que vi que hay un doble de Vladimir Putin. Increíble, se parece muchísimo, pero ya hicieron análisis, los mismos internautas, antes les llamábamos los que navegan en Twitter, los navegadores ya hicieron análisis y dijeron, no, este señor tiene la cara más redonda que Putin original. Pero están haciendo muchísimas controversias con videos del Putin doble que dice que va a atacar, pero dice ni siquiera es el mismo acento. Esto es muy interesante, los que lo quieran buscar sobre un doble de Putin que aparece sobre todo en Twitter, en videos de Twitter y que causa controversia, pero claro, no son cuentas oficiales, no son videos oficiales de los gobiernos de Rusia, del Kremlin ni nada. Entonces aparece este señor con un parecido físico muy, muy importante con Vladimir Putin, pero ya lo cacharon haciendo análisis en los mismos teléfonos, en las mismas computadoras, de que este señor es diferente y tiene otro acento. También los ojos están diferentes. Y esto pues llama la atención que el mundo se dedique a hacer este tipo de bromas con una intervención bélica que parece nunca terminar entre Rusia y Ucrania. Bueno, pero ahora ya el presidente de Ucrania ya se presentó con el rey Carlos III. Es un hombre que puede cambiar al mundo, yo lo he dicho, Carlos III. Impresionante, solo por su nombre. Los Carlos han cambiado a la humanidad. Lo comenté en el programa sobre los reyes de España. Carlos I de España, el nieto de la reina Isabel, se considera el rey más poderoso de la historia en cuanto a riqueza. Los reyes Carlos de Inglaterra, también el rey Carlos I, el rey Carlos II, que le llamaron el rey alegre, y ahora el rey Carlos III, que si tuviera interés, pues ya cambia el mundo desde Inglaterra, como lo ha hecho Inglaterra tantas veces y con tanta excelencia. Digo, siempre lo ha hecho Inglaterra con mucha excelencia. Gracias a Inglaterra se acabó el Imperio Romano. Gracias a Inglaterra se acabó la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Inglaterra se venció a Napoleón Bonaparte, que Napoleón también estaba ya causando muchos destrozos humanitarios y él no podía ser el emperador del mundo. ¿Quién lo frenó? Inglaterra. ¿Quién frenó a Hitler? Inglaterra. ¿Quién planeó la Guerra Fría? Inglaterra. Entonces por eso ahorita podría ser Inglaterra la solución al mundo con el rey Carlos III, incluyendo esta intervención en Rusia, incluyendo a este juego que hacen con un señor parecido a Vladimir Putin. Ahora ya la nota del Super Bowl, muy interesante. Resulta que la cantante Rihanna se presentó en en el medio tiempo del Super Bowl, que es icónico este medio tiempo por siempre aparecer los artistas de mayor éxito. Sabemos que apareció Coldplay, Shakira. 1993, que es el medio tiempo más visto de la historia, fue cuando apareció Michael Jackson, el rey del pop y uno de los hombres más queridos de la historia. Y ahora resulta en este año que aparece Rihanna embarazada. Esto es lo más chistoso. Sale en la televisión con su abdomen clásico de embarazo de su segundo bebé. Esto también es muy interesante de analizar. Las mujeres en el segundo bebé tienen mucho más confianza que en el primer embarazo. Esto es una ley casi de la naturaleza. En el primer embarazo como que están más dudosas, no saben de qué se trata, no saben cómo cambia su cuerpo, pero en el segundo embarazo lo vemos a Rihanna, subió en una plataforma. Increíble la presentación con todo y que hay críticas. Así es la humanidad actual, todo critica. Pero algo muy interesante sobre este medio tiempo de la cantante Rihanna y de sus éxitos y de que tanto motivan al mundo sus canciones, sobre todo la de Umbrella, a mí me parece fascinante, un paraguas. Algo mucho más interesante que sucedió con esto del medio tiempo, después del corte lo comento. Gracias. Ahorita nos vemos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa
y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Aprende a conocer las verdaderas causas que provocan sufrimiento o atraen enfermedades y situaciones difíciles a tu vida. ¡Por Dios, tengo miedo! Piensa en transformarte. Piensa en Jishu. No te pierdas todos los lunes de 12 a 1, Sana sin medicamento. Un espacio que es para ti por Proyecto Radio MX con sentido social. Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez. Acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Para vivir en un mejor lugar, juntos transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio para hablar de temas de tu interés, donde tendremos tips, recomendaciones y entrevistas con grandes invitados. Conducido por Andy García, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por Proyecto Radio MX con sentido social. Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Sigo con esta nota de la cantante Rihanna, que aparte canta muy bonito, tiene muy bonita voz, muy parecida a Whitney Houston. Lo más interesante que quería comentar de las redes sociales alrededor del medio tiempo del Super Bowl es que en el momento, lo acabo de ver, hay en las tendencias de Twitter 3.410.000 comentarios sobre Rihanna. Increíble, increíble que el fenómeno del medio tiempo del Super Bowl genere más intervención social que el mismo Super Bowl. Creo que de Kansas, del partido, de cómo fue, de los touchdowns de todos, llegan a 1 millón de comentarios por ahí en Twitter. Pero solo de Rihanna, como nombre Rihanna, como se escribe con RH intermedio y doble N, 3.410.000 comentarios en Twitter hasta el momento, desde ayer hasta hoy. Increíble, increíble tantos comentarios por el medio tiempo del Super Bowl. Parece que es más importante en la actualidad el medio tiempo que el mismo partido. No sé por qué esto ocurre, es algo interesante desde un punto de vista de mente, de imaginación. Si a lo mejor la mente humana ya cree que los partidos de fútbol americano están tan planeados, que ahora lo que más llama la atención es el medio tiempo, pero esto es lo que quería analizar en este programa, que me gusta mucho, sobre las notas que no se notan. 3.410.000 comentarios en Twitter solo sobre Rihanna. Claro que hay mucho más comentarios sobre medio tiempo, sobre el fútbol americano, sobre el Super Bowl, pero comentarios que incluyen el nombre de la cantante, 3.410.000. Otra noticia de México que quiero comentar, muy interesante: el Poder Ejecutivo, que no solo es el presidente, es todo un consejo, decidió darle la medalla Águila Azteca al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y esto generó muchísima controversia internacional de que si sí la merecía, de que si no la merecía. La medalla Águila Azteca la presea de más alto reconocimiento a nivel nacional y por definición se le da a personas que hayan hecho actos prominentes para México o para la humanidad. Y esto es lo que hay que aclarar. Cuba, yo lo digo porque finalmente todo es controversial alrededor de Cuba, desde Che Guevara, desde Fidel Castro, que decidieron hacer una revolución inentendible para los que no son cubanos, inentendible para el mundo entero, pero finalmente fue una revolución que decidieron hacer en Cuba.
Pero lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuba tiene el sistema de salud más completo del mundo. Todos los cubanos tienen derecho a la salud universal y esto es admirable y esto sí es merecedor de la medalla Águila Azteca, porque si este ejemplo de Cuba se replica en todo el mundo como es un derecho universal, todos los terrícolas, 8,000 millones de terrícolas que están en el mundo tendrían derecho a la salud, que es un derecho universal. En Cuba sí lo lograron desde Fidel Castro y en Cuba sí lo lograron, independientemente de otros problemas políticos, independientemente de otras decisiones políticas, independientemente de todo. Cuba es admirable por lograr un sistema de salud universal. Claro, es una isla pequeña con pocos habitantes, finalmente de alguna manera fue más real, pero ni en Israel existe este sistema de salud como en Cuba. Lo decía un maestro mío de la universidad. En Cuba, el dirigente más importante y el limpiador pueden tener acceso a una cirugía de corazón el mismo día. Claro, todos sabemos que una cirugía de corazón es muy cara, ¿no? Los equipos, los instrumentos, los accesorios, todo es muy caro para una cirugía de corazón abierto. Pero en Cuba, si al limpiador de calles le da un infarto y le tienen que hacer una cirugía, y al líder político del Parlamento de Cuba, ese mismo día los dos los operan. Esto solo se logró en Cuba y esto es admirable también. Esto es admirable y esto sí es merecedor de una medalla y de un reconocimiento, independientemente, les digo, de todas las otras circunstancias políticas que todo el mundo critica y todo el mundo habla. Pero todo el mundo debería de ver que el sistema médico de Cuba debería ser universal. Para todo el mundo debería existir este sistema. Y más en la actualidad que ya hay muchísimo más tecnología que antes. Y esto sí es admirable de la isla de Cuba. El sistema de salud universal. Y otro tema también de Cuba, que también es interesante de analizar, que yo lo he analizado en mis artículos, es cómo se ha mantenido el comercio de puros. Los puros cubanos, que se venden prácticamente en todo el mundo, excepto en algunos estados de la Unión Americana, son los puros más fumados del mundo. Y finalmente, claro que no es bueno fumar, claro que hay que tener restricciones, pero para mucha gente fumar un puro le ayuda a su salud porque lo relaja, independientemente de todas las consecuencias que pueda tener el tabaco. Y Cuba también de alguna manera mantuvo su comercio de puros a nivel mundial, independientemente de todos los problemas, independientemente de un socialismo que tuvo, independientemente del problema de los misiles con Kennedy, independientemente del problema de Bahía de Cochinos, independientemente de lo de Guantánamo, de todo lo que ha habido de intervencionismo en Cuba, la producción de puros cubanos se mantiene y en todo el mundo se puede conseguir un buen puro cubano. Les digo, en algunos estados de la Unión Americana, Cuba tuvo una concesión con República Dominicana para que en República Dominicana pudieran fabricar sus puros y se puedan exportar a Estados Unidos, pero no saben igual. Un puro cubano no sabe igual que ningún otro puro de otra parte del mundo. Y esto es lo que logra Cuba, y por eso el presidente, junto con su consejo del Poder Ejecutivo, decidieron este año darle la medalla al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Lo dijo el presidente, por su sistema de salud. Y claro, un ejemplo a seguir mundial. Y también, digan lo que digan, Fidel Castro fue el dictador más vigente de todo el siglo XX. Digan lo que digan, por algo duró tanto, porque finalmente mantuvo, a lo mejor con el sistema de salud, su soberanía en Cuba. Nadie en todo el siglo XX se le equiparó a Fidel Castro, ni siquiera el mismo Churchill, ni siquiera los líderes rusos, ni Nikita Khrushchev, ni Mikhail Gorbachev, ni Vladimir Putin. Nadie se le ha comparado en constancia política del siglo XX como a Fidel Castro, quizás nada más Porfirio Díaz. Otro tema muy interesante de esta semana. El Instituto Nacional de Antropología e Historia acaba de descubrir en Yucatán una tumba de un líder maya, que esto es fascinante. En la zona de Chichén Viejo descubrieron una tumba de un líder maya, que es increíble pensar que los mayas tenían prácticamente las mismas tendencias arquitectónicas, religiosas,
y de trascendencia histórica que los egipcios. Enterraban a sus líderes igual que los egipcios a los faraones. Lo más interesante es que los mayas fueron posteriores a los egipcios, de alguna manera copiaron, pero lo más interesante, y se sabe que muchas pirámides, sobre todo de mayas, la misma pirámide de Teotihuacán, muchísimas estructuras arqueológicas de América, están con las mismas coordenadas de muchas zonas de Egipto. Esto es muy, muy interesante de analizar este descubrimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia de esta semana. Los que lo quieran buscar se llama la zona Chichén Viejo, que comenzaron a hacer excavaciones y exploraciones y encontraron una tumba con todos los rituales mayas, les digo, casi como si fueran faraónicos de Egipto. Fascinante de analizar para los que quieran seguir este tema y los que quieran analizar este descubrimiento arqueológico. Otro tema de Australia, acaban de descubrir en la Universidad de Queensland un producto de un hongo que puede aumentar la memoria. El hongo se llama Gericum erinaceus y lo conocen como el hongo melena de león. Esto lo quiero comentar en esta nota porque es muy interesante que muchos productos naturales son medicamentos y eso lo deben de entender. En la naturaleza está la gran mayoría de los medicamentos. De hecho, muy pocos son sintéticos a partir también de productos naturales. Desde que se descubrió, por ejemplo, la aspirina. La aspirina se obtuvo de la corteza del roble. La corteza del roble, que es un árbol que crece en humedad, produce el ácido acetilsalicílico. Entonces veían que muchas aldeas utilizaban la corteza del roble para causar desinflamación de golpes y eso. Entonces empezaron a descubrir la aspirina y después la comercializó el laboratorio Bayer de Alemania. Pero la aspirina finalmente era un producto de la naturaleza. También sabemos que la penicilina, también sabemos que, por ejemplo, los anticoagulantes vienen de unos tréboles que se dieron cuenta que había algunas vacas o animales de ganado que cuando comían esos tréboles comenzaban a tener algunos sangrados los animales. Entonces investigaron los tréboles y encontraron los anticoagulantes. El laboratorio que los encontró tenía las iniciales WARF. Entonces al primer anticoagulante le llamaron como el laboratorio, warfarina. También sabemos que de unas plantas que tienen forma de dedos se obtienen los medicamentos digitálicos, porque son como digitálicos y se utilizan para problemas de corazón o de arritmias, los digitálicos. También, por ejemplo, de unas plantas que se llaman de la vinca se obtiene la vincristina, que es una quimioterapia. También, por ejemplo, de la heroína, de la planta, se obtiene la morfina, que son anestésicos. Y así muchísimo. Y ahora descubren este hongo, melena de león, en la Universidad de Australia, que tiene una sustancia que puede aumentar la memoria. Vale la pena a los que les gustan las noticias médicas y científicas. Lo más interesante es que en Australia se fue a hacer un doctorado, un doctor español, doctor Ramón Martínez Mármol, y allá descubrió este hongo. Claro que sí, buscarían mucho más sustancias de los hongos. Los hongos son muy, muy increíbles en cuanto a producción de sustancias. Les digo, de ahí proviene la penicilina, y este doctor de Barcelona, en Australia, descubren esta sustancia que se publicó en la revista Journal of Neurochemistry, que es una revista importante internacional de descubrimientos. Y esto pues vale la pena analizarlo porque no vamos a terminar de encontrar productos naturales que puedan servir para la salud y para la mejoría de los seres humanos en cuanto a medicina y en cuanto a utilización de los productos naturales. Lo había dicho Hipócrates, el padre de la medicina de Grecia, aunque él realmente no era griego. Hipócrates dijo, eres lo que comes, y finalmente si comes estos productos, pues vas a tener buena memoria. Otra nota de México, este 14 de febrero, vean qué interesante, el mismo día que se promulga el Día del Amor y la Amistad, también es el día del aniversario de la ciudad de Guadalajara, que este año cumple 481 aniversario. Hablar un poco de esta ciudad que le llaman la perla de Occidente.
Vean qué interesante, era una ciudad tan prolífica que le llaman como si fuera la perla de Occidente. Le llaman la perla de Oriente a la isla de Singapur, vean qué interesante. Y la perla de Occidente es Guadalajara, la capital de Jalisco, el estado del tequila y los mariachis. Que muchos lo saben, es una nota muy interesante, pero muchos lo saben que mariachis eran los que cantaban en las bodas, y como boda se dice mariage en francés, se les quedó el nombre de mariachis, que es una parte fundamental de la cultura mexicana, la música de mariachis. Y claro, el tequila, que se comenzó a conocer del agave, de que se plantaba y de que se podía fermentar y producir el tequila y también el mezcal. Y resulta, esto es muy interesante, un español que comenzó a buscar zonas para empezar a construir en la Nueva España, Nuño Beltrán de Guzmán, encuentra esta zona donde puede construir la ciudad de Guadalajara y le nombra como su ciudad natal. Guadalajara ya existía en España. Y Guadalajara significa en árabe el río de piedras. Eso significa Guadalajara. Y entonces resulta que ve esta ciudad y le quiere llamar igual que la ciudad de España, haciendo un poquito después lo que hicieron los americanos, de llamarle a las ciudades de Estados Unidos igual que a las ciudades de Inglaterra, nada más que como si fueran nuevas. York fue Nueva York, Jersey fue Nueva Jersey, y así. Es muy interesante Nuevo México, porque esa era parte de México, entonces lo llamaron Nuevo México. Y ahora Guadalajara, que se fundó el 14 de febrero de 1542, bien que interesante, ¿eh? Todos sabemos, el descubrimiento de América fue en 1492, en 1542 ya fundan Guadalajara formalmente y cumple ahora 481 aniversario. Están viendo la manera de festejar de una manera gloriosa una ciudad que cambió la historia de México, cambió la historia. Y todos sabemos que Guadalajara está en un llano y México en una laguna. Otra nota de esta semana que quiero ahondar un poco, el temblor que ocurrió entre Turquía y Siria. Todos lo estamos viendo, la ayuda humanitaria a Turquía muy fuerte. Siria es un país que está en guerra desde hace más de 13 años, entonces en Siria como que están un poco más limitados con la ayuda, pero es increíble ver en Siria la solidaridad que existe para ayudarse. Lo vemos en las noticias, sobre todo en esta ciudad de Alepo, que se ve muy afectada con un temblor que creo que están diciendo en las noticias que en 100 años no había temblado tan fuerte en esa zona. No era una zona sísmica conocida, que yo me acuerdo de Turquía. A esa zona no se oía que hubiera temblores justo cuando hay una guerra medio nuclear entre Rusia y Ucrania, justo cuando Corea del Norte hace pruebas con misiles nucleares. No sé, es algo muy coincidental, pero es algo que está pasando con un temblor tan terrible. Pero lo que llama la atención son dos circunstancias que están pasando en Siria. Uno, la solidaridad de la gente que se están ayudando todos. Esa es una tendencia mucho de los pueblos semitas, de los pueblos mediterráneos, de los pueblos árabes, de los pueblos judíos, ayudarse entre todos. Por eso en México se quedó esa costumbre de solidaridad, porque México finalmente vino con la mezcla de España, y España finalmente fue un país que se fundó con tendencias de los árabes. Sabemos que los árabes dominaron 10 siglos España y muchas de las cuestiones de España se originaron por las costumbres árabes, incluyendo la misma palabra Guadalajara y muchísimas cuestiones también. La palabra almohada es árabe, la palabra ojalá, la palabra alcohol, la palabra álcali, la palabra alquimia, la palabra álgebra. Todas esas cuestiones sabemos que estuvieron en España, el siglo de oro español, el dominio árabe, los califatos de España, el califato de Córdoba, toda esa influencia árabe en España pues influyó para que esa solidaridad que existe entre los pueblos árabes, entre los pueblos semitas, que es la misma que estamos viendo en Siria, pues se trasladara hasta México, afortunadamente, porque en México esa solidaridad que existe pues es impresionante, y lo vemos en Siria con este temblor tan triste, tan controversial, tan inimaginable. Y lo que también llama la atención, la segunda circunstancia, es que la ONU está presente en Siria. Que ya no hablen mal de la ONU no es un florero. La ONU está presente en los desastres, la ONU ayuda, los cascos azules ayudan. Ahí están en Siria tratando de ayudar, igual que en Turquía. Y pues esto lo tenemos que
que valorar. Parece que México va a donar, hoy lo vi, $6 millones para ayudar a Siria. Qué bueno, finalmente la ayuda siempre ayuda. Y finalmente México es el país más rico del mundo. Mal administrado, pero México es el país más rico del mundo en todos los sentidos, tanto económico como moral. Sí, México es el país que más recursos naturales tiene del mundo, incluyendo petróleo, incluyendo minerales, incluyendo reservas naturales, incluyendo madera, incluyendo litio, incluyendo todo. Y qué bueno que México haya tomado la decisión de ayudar a Siria, porque sí, no se vale que sea un país olvidado porque estaba declarado un país en guerra y que no, pero ellos mismos se ayudan, lo digo, ellos mismos están resolviendo el problema de la catástrofe del temblor y todo el mundo con los ojos en Turquía, que bueno, también todos somos seres humanos iguales, todos respiramos igual, todos dormimos igual, todos reímos igual, todos lloramos igual, todos los seres humanos somos iguales, todos. Y ahora resulta que si estas naves espaciales son extraterrestres, pues sería interesante que ahora nos tengamos que unir todos los seres humanos para defendernos, porque ya les destruimos sus naves en Estados Unidos. Entonces a lo mejor nos empiezan a atacar y ahora vamos a tener que ser tierra contra otros planetas. Ya nada de que Siria, de que Afganistán, de que Estados Unidos, de que Rusia. Ahora los terrícolas nos vamos a tener que defender de estos extraterrestres que les destruimos sus naves, si es que fue así. Y eso pues sería interesante como una unión de toda la Tierra para defendernos de los extraterrestres que se van a molestar por haber destruido sus naves. Y si de verdad son naves extraterrestres, tienen muchísimo más tecnología que toda la tecnología bélica que puede existir en la Tierra. Pero no, son naves terrícolas. Y esto es muy, muy interesante. Los últimos minutos, regresar al Super Bowl con Rihanna. Resulta que este show de medio tiempo costó $50 millones. Se me hace muchísimo, claro. Muy buena coreografía, muy buenas las plataformas, las luces, los bailarines, pero yo creo que sí exageraron en costos. Y eso realmente también es corrupción, yo lo he dicho, corrupción significa corromper. Yo me imagino que si yo voy al medio tiempo del Super Bowl y bailo con todos los bailarines vestidos de blanco, pues me podrían pagar, no sé, a lo mucho $1,000. Pero si a cada uno le pagan $20,000 y empieza a subir y empieza, pues sí llegan a los $50 millones. Y si la plataforma cuesta $20,000, pero la cobran en 100,000, pues porque es el Super Bowl, pues sí llega a los $50 millones, un show de 13 minutos del medio tiempo que llama mucho la atención porque pues, sí es muchísimo dinero para un evento de que lo más importante es ver a una cantante, escuchar su voz, conocer sus éxitos, que sus éxitos motiven a la gente por las letras de sus canciones, por la intensidad de su voz, por ser una mujer embarazada que motiva. El embarazo es el estado de salud más impresionante de la naturaleza. Es una mujer teniendo un ser humano dentro de ella, y pues esto es la filosofía de un show del Super Bowl que resulta que cuesta $50 millones. Imagínense, todo el temblor de Siria, con todo el problema, les vamos a mandar $6 millones para poderlos ayudar, y por lo menos que compren lo básico y puedan comprar medicinas y alimentos y cobijas. Y solo el show del Super Bowl, $50 millones, que no es crítica ni nada, es un análisis. Un show así que cuesta $10 millones, está bien 10, pero no lo quintuplique en todo, porque nos desconciertan a la humanidad y nos desconciertan las cuentas mentales que todos tenemos que hacer para saber cuánto cuesta un baile y canciones y 13 minutos de tiempo en el Super Bowl, y que finalmente sea un juego que sea más importante el medio tiempo que el mismo juego, que sea más importante quien cante en el medio tiempo que quien gane el Super Bowl. Y claro, en cuanto a carga de comentarios, como lo comenté en este programa, 3.410.000 comentarios del medio tiempo y menos de 1 millón
de comentarios del partido, pues sí, llama la atención y finalmente tiene mucha más carga social y mediática el medio tiempo que el mismo partido de fútbol americano que existe. Y por último, creo que uno de los hombres más admirables de toda la historia del fútbol americano, Emmitt Smith, un señor increíble, un señor que cambió la historia, un señor humilde, súper corredor, entregado al mundo, entregado a su profesión, entregado. Vean videos de este corredor Emmitt Smith, como jugó con Dallas, creo que tiene 3 anillos de Super Bowl, Emmitt Smith. Y pues sí, es padrísimo el fútbol americano cuando se ve desde un punto de vista humano. Emmitt Smith es un gran ser humano. Nos vemos mañana en el programa de historia, la historia de la burocracia, y el próximo lunes con más notas que vayan ocurriendo en este mundo invadido por objetos voladores no identificados, terrícolas. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Gracias. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Los espero el próximo lunes en Las Notas que no se notan.